Esperanza no volvió a hablar desde el día en que presenció la muerte de su padre. El silencio en el que se encerró le partía el alma a su madre. Pero cuando aquel apache solitario comenzó a trazar historias en la arena, una chispa renació en los ojos vacíos de la niña. Nadie imaginó que esos dibujos transformarían para siempre sus vidas. «Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia». El viento del desierto arrastraba historias de muerte cuando llegaron los jinetes. Esperanza Morales sintió el temblor en sus manos antes de ver la nube de polvo en el horizonte. Estaba moliendo maíz en el patio de su casa de adobe, mientras su hija pequeña, Luz, trazaba círculos en la tierra con un palo. Era una tarde de octubre de 1874, y el aire llevaba el olor seco de las hierbas que anunciaban el invierno. «Mamá», murmuró Luz sin levantar la vista, «¿por qué tiemblas?». Esperanza no respondió. Sus ojos estaban fijos en la distancia, donde 4 hombres montados se acercaban lentamente. Uno de ellos llevaba algo envuelto en una manta, algo que parecía un cuerpo. Cuando reconoció el caballo castaño de su esposo entre los jinetes, Esperanza sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Manuel siempre volvía al galope cuando regresaba de sus viajes de trabajo. Nunca así, nunca en silencio. «Luz, ven acá», susurró, extendiendo los brazos hacia su hija. La niña corrió hacia ella con la inocencia de quien no sabe que el mundo está a punto de romperse. Los hombres se detuvieron frente a la casa. Sus rostros llevaban la expresión pesada de quienes cargan malas nuevas. Don Patricio, el comerciante mayor del pueblo, desmontó primero. Su sombrero entre las manos temblaba como una hoja al viento. «Esperanza», dijo con voz quebrada. Lamento ser yo quien...». Ella no necesitó escuchar el resto. El bulto envuelto en la manta, la sangre seca en las riendas del caballo de Manuel, el silencio sepulcral de los hombres, todo le decía lo que ya sabía en lo más profundo de su corazón. «¿Dónde?», preguntó con una calma que la sorprendió a ella misma. «En el desfiladero de las 3 cruces, una emboscada. Los indios atacaron la caravana al amanecer». Las palabras de don Patricio llegaban a sus oídos como si vinieran de muy lejos. Esperanza sentía los bracitos de Luz aferrados a su falda, pero no podía apartar los ojos del cuerpo inmóvil que yacía atravesado sobre el caballo de su esposo. «Murió defendiendo los suministros», continuó don Patricio. «Era un hombre valiente, Esperanza. Todos lo sabíamos. Valiente». La palabra sonaba hueca en el aire caliente de la tarde. Manuel había sido valiente, sí, pero también había sido el hombre que le cantaba a Luz por las noches, que le traía flores del campo cuando volvía de sus viajes, que soñaba con tener más hijos y una casa más grande cuando los tiempos mejoraran. Ahora no era más que un peso silencioso envuelto en una manta manchada. «Mamá», susurró Luz, tirando de su falda, «¿por qué papá no baja del caballo?». Esperanza cerró los ojos. Cuando los abrió, vio que su hija la miraba con esos ojos negros, tan parecidos a los de Manuel, llenos de una pregunta que ella no sabía cómo responder. «Papá está muy cansado, mija», murmuró, cargando a la niña. «Muy cansado». Los hombres bajaron el cuerpo con cuidado y lo llevaron dentro de la casa. Esperanza los siguió con pasos mecánicos, sosteniendo a Luz contra su pecho. La niña había dejado de preguntar, pero sus pequeños dedos se aferraban a la camisa de su madre como si presintiera que algo terrible acababa de suceder. Esa noche, mientras velaban el cuerpo de Manuel en la sala, Esperanza notó que su hija no había pronunciado una sola palabra desde la llegada de los jinetes, ni siquiera había llorado.
Se había quedado sentada en una esquina, abrazando su muñeca de trapo, observando a los visitantes que llegaban a dar el pésame, con una mirada que parecía demasiado vieja para sus 9 años. «Es el shock», le dijo doña Carmen, la partera del pueblo. «Los niños a veces se quedan así cuando ven cosas que no entienden. Ya se le pasará». Pero no se le pasó. Pasaron días, semanas, y Luz seguía sin hablar. No lloraba, no gritaba, no pedía nada. Comía cuando su madre le ponía la comida frente a ella, dormía cuando la acostaba, pero era como si algo dentro de ella se hubiera apagado para siempre. Los médicos que llegaban ocasionalmente al pueblo la examinaron. Movía la cabeza cuando le hacían preguntas, parecía entender todo lo que le decían, pero sus labios permanecían sellados como si hubiera hecho un voto de silencio eterno. «No tiene nada malo en la garganta», dictaminó el doctor Morales después de su última visita. «Es algo en su mente, algo que vio o escuchó esa noche. A veces pasa con los traumas». Esperanza se aferraba a la esperanza de que fuera temporal, pero conforme pasaban los meses, la gente del pueblo comenzó a murmurar. Decían que la niña estaba quebrada, que era una carga para una viuda que ya tenía suficientes problemas. Algunos incluso sugerían que la llevara con las monjas de la ciudad, donde podrían cuidarla mejor. Cada palabra era una puñalada para Esperanza, pero era el silencio de su propia hija lo que más la lastimaba. A veces, por las noches, se sentaba junto a la cama de Luz y le hablaba en susurros, contándole historias, cantándole las canciones que Manuel solía cantarle, rogándole que dijera aunque fuera una palabra. Luz la escuchaba. Sus ojos brillaban con lágrimas que nunca derramaba, pero sus labios no se movían. El invierno trajo consigo una sequía que duró hasta bien entrada la primavera. Sin Manuel para trabajar la tierra y sin dinero para contratar ayuda, Esperanza veía cómo su pequeña parcela se convertía lentamente en polvo estéril. Las pocas gallinas que tenían habían dejado de poner huevos, la vaca había muerto de sed y las deudas comenzaban a acumularse como nubes de tormenta en el horizonte. Fue en una mañana de mayo, cuando el sol ya calentaba sin piedad y las reservas de agua estaban peligrosamente bajas, que apareció el extraño. Esperanza estaba intentando reparar la cerca del corral cuando vio la sombra. Al levantar la vista, se encontró con un hombre alto y silencioso que la observaba desde el otro lado del patio. Su piel bronceada brillaba bajo el sol y llevaba el cabello negro suelto hasta los hombros. Vestía pantalones de cuero y una camisa de algodón descolorido, pero lo que más la impresionó fueron sus ojos, negros como obsidiana, pero no crueles. Había en ellos una tristeza que reconoció como propia. «Señora», dijo con voz ronca, quitándose un sombrero de ala ancha. Su español tenía un acento extraño, pero era claro. «Busco trabajo». Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. Los apaches no eran bienvenidos en el pueblo. No después de lo que había pasado con Manuel y la caravana. Pero este hombre no parecía agresivo. Más bien parecía tan perdido como ella se sentía. «No tengo dinero para pagar a nadie», respondió sin soltar el martillo que tenía en las manos. «No busco dinero», replicó él. «Busco un lugar donde quedarme, trabajo por comida y techo». Sus ojos se movieron hacia la casa, donde Luz había aparecido en la puerta. La niña lo observaba con esa mirada intensa que había desarrollado desde la muerte de su padre, pero no mostró miedo. Simplemente lo estudiaba como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. «¿Por qué aquí?», preguntó Esperanza. «Hay otros ranchos, otros lugares». El hombre guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Porque este lugar tiene el silencio que necesito», dijo finalmente. «Y porque usted y la niña parecen conocer el peso del silencio». Era una respuesta extraña, pero había algo en su manera de decirlo que conmovió a Esperanza.
Sin poder explicarse por qué, sintió que este hombre no era una amenaza. Era simplemente otra alma herida buscando refugio. «¿Cómo te llamas?» «Itzan», respondió. «Itzan Che». «Soy Esperanza. Ella es mi hija Luz». Itzan inclinó la cabeza hacia la niña que seguía observándolo desde la puerta. Había respeto en su gesto, no la condescendencia que otros adultos mostraban hacia ella desde que se había vuelto la niña muda. «¿Sabes trabajar la tierra?», preguntó Esperanza. «Sé hacer lo que sea necesario». Era una respuesta simple, pero había verdad en ella, y Esperanza necesitaba desesperadamente la ayuda, aunque viniera de un desconocido que claramente no pertenecía al lugar. «¿Puedes dormir en el granero?», dijo finalmente. «Te daré comida si realmente trabajas». «Pero al primer problema...». «No habrá problemas», la interrumpió Itzan con una voz tan suave que casi sonó como una promesa. Y no los hubo. Durante las siguientes semanas, Itzan trabajó en silencio y con una eficiencia que sorprendió a Esperanza. Reparó la cerca que ella había estado luchando por arreglar durante meses. Encontró una nueva fuente de agua cavando un pozo en un lugar que parecía imposible, y logró que las pocas plantas que quedaban volvieran a mostrar signos de vida. Pero lo que más la intrigaba era la manera en que interactuaba con Luz. No trataba de hacerla hablar, como hacían todos los demás. En lugar de eso, se comunicaba con ella de maneras que Esperanza nunca había visto. Cuando la niña se sentaba en el patio a dibujar en la tierra, él se acercaba y dibujaba figuras simples a su lado. Cuando ella señalaba algo, él parecía entender exactamente lo que quería decir sin necesidad de palabras. Una tarde, Esperanza los encontró sentados juntos bajo el mezquite que crecía cerca de la casa. Itzan había dibujado algo en la tierra que parecía ser una historia, figuras de animales y personas conectadas por líneas y símbolos. Luz estaba completamente absorta, siguiendo cada línea con el dedo. «¿Qué le estás enseñando?», preguntó Esperanza, acercándose. «Una historia sin palabras», respondió Itzan. «Mi pueblo cree que a veces las palabras no son necesarias para entender el corazón». Luz levantó la vista hacia su madre, y por primera vez en meses, Esperanza vio algo que se parecía a una sonrisa en sus labios. No era mucho, pero era más expresión de la que había mostrado desde la muerte de Manuel. «Es buena para esto», continuó Itzan, señalando los dibujos que Luz había hecho. «Ve cosas que otros no ven». Era cierto. Los dibujos de su hija habían cambiado desde la llegada de Itzan. Antes eran garabatos sin sentido, círculos y líneas que no parecían significar nada. Ahora creaba figuras complejas, paisajes, animales, incluso personas que parecían contar historias. «¿Tú también sabes leer estas historias?», preguntó Esperanza. Itzan asintió. «Ella dibuja lo que siente, lo que recuerda, lo que teme». Sus palabras hicieron que Esperanza se estremeciera. «¿Qué ve en sus dibujos?». El hombre la miró con esos ojos negros que parecían ver más de lo que debían. «Ve la verdad», dijo simplemente, «y la verdad a veces es demasiado pesada para las palabras». Fue un mes después de la llegada de Itzan, cuando Luz habló por primera vez. Esperanza estaba preparando la cena cuando escuchó voces en el patio. Al asomarse por la ventana, vio a su hija señalando algo en la tierra mientras Itzan se inclinaba para escuchar. La escena le pareció tan normal, tan parecida a las conversaciones que Luz solía tener con su padre, que sintió un dolor agudo en el pecho. Entonces escuchó algo que la hizo detenerse en seco. «Había dos», dijo una voz clara y pequeña. Era la voz de Luz, clara como el agua de manantial después de meses de sequía. Esperanza corrió hacia la puerta, pero se detuvo al ver la expresión de concentración en el rostro de Itzan. Él no parecía sorprendido de que la niña hubiera hablado. Más bien parecía estar escuchando algo muy importante. «¿Dos qué, pequeña?», preguntó con suavidad.
2 hombres con papá cuando vino la noche mala, respondió Luz, su voz apenas un susurro, pero perfectamente clara. Conocían a los otros, los de las flechas. Esperanza sintió que las piernas le temblaban. Se acercó lentamente, sin hacer ruido, tratando de entender lo que su hija estaba diciendo. «¿Qué hombres, Luz?», preguntó Itzán. La niña señaló hacia el pueblo. «Don Patricio. Y el otro, el de los dientes de plata». El corazón de Esperanza se detuvo. Don Patricio había sido quien trajo la noticia de la muerte de Manuel, y el hombre de los dientes de plata solo podía ser Benito Vázquez, el cantinero que también había estado en esa caravana. «¿Los viste esa noche?», continuó Itzán. Luz asintió, sus pequeños dedos dibujando círculos nerviosos en la tierra. Estaba despierta. Escuché caballos. Vi a papá hablar con ellos antes de que llegaran los otros. Los de las flechas, pero don Patricio no corrió. El hombre de los dientes tampoco. Se quedaron, ayudaron. Las palabras de la niña cayeron sobre Esperanza como piedras. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. ¿Habían sido don Patricio y Benito parte del ataque que mató a Manuel? «¿Por qué no dijiste esto antes, mija?», preguntó, acercándose con las manos temblorosas. Luz la miró con esos ojos grandes y tristes. «Tenía miedo», susurró. «Don Patricio dijo que nadie me creería, que los niños dicen mentiras cuando están asustados». Esperanza sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Don Patricio había estado en su casa durante el velorio. Había consolado a Luz, le había dado dulces. Y todo ese tiempo... «¿Cuándo te dijo eso?», preguntó Itzán. «Cuando vino con los otros hombres, cuando trajeron a papá. Me vio en la ventana y subió a hablar conmigo. Dijo que si yo hablaba, vendría por mí también». La furia que se encendió en el pecho de Esperanza era como un fuego de pradera en época seca. Don Patricio no solo había sido parte del ataque que mató a su esposo, sino que había amenazado a su hija, una niña de 9 años. «Por eso dejaste de hablar», murmuró Itzán. No era una pregunta. Luz asintió. «Pero contigo es diferente. Tú no tienes miedo de ellos». Era cierto. Itzán no formaba parte del pueblo. No tenía conexiones con nadie. No tenía nada que perder al escuchar la verdad. «¿Hay más?», preguntó él. La niña volvió a dibujar en la tierra, esta vez formas que parecían representar dinero y armas. Hablaban de vender cosas, rifles. Don Patricio dijo que los indios pagarían bien por las armas del pueblo y que después podrían culpar a los indios por todo. Esperanza se dejó caer de rodillas junto a su hija. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera horrible. Don Patricio, el hombre más respetado del pueblo, estaba vendiendo armas a los apaches y organizando ataques para ocultar sus crímenes. Manuel había descubierto algo esa noche. Por eso lo habían matado. «Luz», dijo con voz temblorosa, «¿estás segura de lo que viste?». Su hija la miró con una seriedad que no debería existir en alguien tan joven. «Sí, mamá. Vi todo, escuché todo. Por eso ya no pude hablar. Hasta ahora». Itzán se incorporó lentamente, su rostro grave. «Esto es muy peligroso», dijo. «Si estos hombres saben que la niña vio lo que pasó, van a venir por nosotras», terminó Esperanza. Era una verdad terrible, pero inevitable. Si don Patricio se enteraba de que Luz había hablado, no dudaría en silenciarla para siempre, y a ella también. «Tenemos que irnos», murmuró. «Tenemos que salir del pueblo». «No», dijo Itzán con firmeza. «Huir no va a resolver nada. Estos hombres seguirán haciendo daño a otros. Y ustedes no pueden vivir corriendo para siempre». Esperanza lo miró sin entender. «Entonces, ¿qué propones?». Los ojos de Itzán brillaron con una determinación que ella no había visto antes. «Propongo que hagamos lo que estos hombres menos esperan», dijo. «Que enfrentemos la verdad de frente». Esa noche, mientras Luz dormía profundamente por primera vez en meses,
como si hablar hubiera liberado algo que había estado presionando su pecho. Esperanza e Itzán planearon en susurros junto al fuego casi apagado. «No podemos simplemente acusar a don Patricio sin pruebas», murmuró Esperanza. «Es el hombre más influyente del pueblo. Nadie nos va a creer». «Las palabras de la niña son prueba», replicó Itzán. «Son las palabras de una niña que no ha hablado en meses. Dirán que está loca, que inventó todo». Itzán asintió, entendiendo el problema. «Entonces, necesitamos más que palabras». Se quedaron en silencio, pensando. El viento nocturno traía el olor de la salvia y el sonido distante de los coyotes. Era el tipo de noche que Manuel solía disfrutar, sentado en el porche con su guitarra. «¿Conoces a los apaches de la zona?», preguntó Esperanza de repente. Itzán la miró con sorpresa. «¿Por qué preguntas eso? Si don Patricio les está vendiendo armas, debe tener algún tipo de contacto con ellos, alguna manera de comunicarse». «Es posible», admitió Itzán lentamente. «Y si tú pudieras hablar con ellos...» «Esperanza», la interrumpió con voz seria. «No soy apache, mi pueblo viene de más al sur. Los apaches de aquí no confían en mí más de lo que confían en cualquier forastero». Era la primera vez que él hablaba directamente sobre su origen, y Esperanza se dio cuenta de que ni siquiera sabía exactamente de dónde venía. Pero había algo en su manera de evitar el tema que le decía que había una historia dolorosa detrás. «¿Por qué estás aquí, Itzán?», preguntó en voz baja. «¿Por qué realmente?». Él miró el fuego durante largo rato antes de responder. «Porque no tengo a dónde más ir», dijo finalmente. «Mi tribu me exilió. Los blancos no me aceptan. Soy un hombre sin pueblo». «¿Qué hiciste?». «Me negué a atacar a una familia de colonos. Había niños. Mi jefe dijo que era cobardía, que había perdido el corazón de un guerrero». Su voz era amarga como ceniza. Tal vez tenía razón. Esperanza sintió una oleada de comprensión. Itzán no era solo un hombre sin hogar. Era un hombre que había elegido su humanidad por encima de la lealtad tribal y había pagado el precio. «No era cobardía», dijo firmemente. «Era decencia. La decencia no es algo que los guerreros valoren mucho, pero es algo que los hombres buenos valoran». Itzán la miró con una expresión que podría haber sido sorpresa o gratitud. «Nunca una mujer me había llamado hombre bueno, pues es la primera verdad que digo en mucho tiempo». Permanecieron en silencio de nuevo, pero era un silencio cómodo, el tipo de silencio que compartían las personas que se entendían sin necesidad de explicaciones. «Mañana voy a ir al pueblo», dijo Esperanza de repente, «a observar, a ver si puedo averiguar algo sobre las actividades de don Patricio. Es peligroso, todo es peligroso ahora, pero no puedo quedarme aquí esperando a que vengan por nosotras». Itzán asintió lentamente. «Entonces iré contigo». «No, tu presencia llamaría demasiado la atención. Además, alguien tiene que quedarse con Luz». Era lógico, pero Esperanza podía ver que a él no le gustaba la idea de que fuera sola. «Ten cuidado», dijo finalmente. «Estos hombres ya han matado una vez. No dudarán en hacerlo de nuevo». La mañana siguiente, Esperanza se vistió con su mejor vestido y caminó hacia el pueblo con la cesta de la compra en el brazo, como si fuera un día cualquiera. Pero su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podrían escucharlo. El pueblo parecía normal. La gente iba y venía de la tienda, los niños jugaban en la plaza, las mujeres chismeaban en las esquinas. Nadie parecía saber que entre ellos vivía un asesino. Esperanza entró en la tienda de don Patricio con las manos temblorosas. El hombre estaba detrás del mostrador, anotando algo en un libro de cuentas. Levantó la vista cuando ella entró y le sonrió con esa sonrisa paternal que antes la había consolado y que ahora la hacía sentir náuseas. «Esperanza, querida», dijo con voz melosa, «¿cómo está la pequeña Luz?
Hace tiempo que no la veo. Las palabras tenían un doble significado que la hizo estremecerse. ¿Era una amenaza velada? Está bien, respondió, tratando de que su voz sonara normal. Poco a poco va mejorando. Me alegra escuchar eso. Los niños son resilientes. Olvidan las cosas malas más rápido que los adultos. Esta vez no había duda. Era definitivamente una amenaza. ¿Necesitas algo en particular hoy?, preguntó don Patricio. Solo algunas provisiones, murmuró Esperanza, tomando artículos al azar de los estantes. Mientras fingía examinar una lata de conservas, escuchó voces en la trastienda. Una de ellas era la de Benito Vázquez, el cantinero. Los rifles llegan esta noche, decía en voz baja. El contacto Apache los quiere en el lugar de siempre. Perfecto, respondió otra voz que no reconoció. Con esta venta tendremos suficiente para el siguiente cargamento. Esperanza sintió que se le secaba la boca. Estaba escuchando exactamente lo que necesitaba oír, pero también se estaba poniendo en un peligro mortal. ¿Y qué hacemos con la viuda Morales?, continuó la voz desconocida. He escuchado rumores de que la niña está empezando a hablar otra vez. Los rumores son solo rumores, replicó don Patricio. Pero será mejor mantener un ojo en ella, por si acaso. Esperanza salió de la tienda con las piernas temblorosas, fingiendo tranquilidad hasta el último momento. En cuanto estuvo fuera de la vista del pueblo, corrió de vuelta a casa como si la persiguieran los demonios del infierno. Esta noche, jadeó Esperanza cuando llegó a la casa. Van a hacer la entrega esta noche. Itzán la esperaba en el patio tallando un trozo de madera. Luz estaba a su lado, observando cómo sus manos expertas daban forma a lo que parecía ser un pequeño caballo. ¿Dónde?, preguntó él dejando el cuchillo a un lado. No lo dijeron exactamente, solo mencionaron el lugar de siempre. Itzán frunció el ceño, pensando. Tiene que ser algún sitio alejado del pueblo. Algún lugar donde puedan encontrarse sin ser vistos. El desfiladero de las 3 cruces, dijo Luz de repente. Ambos adultos la miraron con sorpresa. ¿Cómo sabes eso, mija?, preguntó Esperanza. Porque es donde mataron a papá. Y antes de eso, yo lo escuché hablando con don Patricio sobre ese lugar. Decía que era perfecto para esconder cosas, porque nadie pasaba por ahí excepto las caravanas. La lógica era perfecta y horrible al mismo tiempo. Don Patricio había estado usando el desfiladero como punto de intercambio durante meses, tal vez años. Manuel había descubierto el plan y por eso lo habían matado. Y habían hecho parecer que había sido un ataque apache aleatorio. «Tenemos que ir allí», dijo Esperanza. «Tenemos que ver la entrega con nuestros propios ojos. Será la prueba que necesitamos». «Es una trampa mortal», replicó Itzán. «Si nos descubren, si no hacemos nada, seguirán matando gente inocente. Y tarde o temprano vendrán por nosotras de todos modos». Itzán sabía que tenía razón. El tiempo de huir había pasado. Ahora solo quedaba luchar. «Luz se queda aquí», dijo firmemente. «No», replicó la niña con una determinación que sorprendió a ambos. «Yo voy también». «Absolutamente no», dijeron Esperanza e Itzán al mismo tiempo. «Yo conozco el camino mejor que ustedes», insistió Luz. «Papá me llevó ahí muchas veces cuando era más pequeña. Sé todos los lugares donde esconderse». «Es demasiado peligroso», murmuró Esperanza, «y yo soy la única que vio lo que pasó esa noche. Soy la única que puede identificar a todos los hombres que estaban ahí». Era un argumento difícil de refutar, pero la idea de llevar a una niña de 9 años a una situación tan peligrosa era desgarradora. «Si algo malo pasa», comenzó Esperanza. «Algo malo ya pasó», la interrumpió Luz. «Mataron a mi papá. Y si no los detenemos, matarán a más papás». La madurez en su voz era devastadora. Esta niña había perdido su infancia la noche que mataron a Manuel y ahora estaba pidiendo la oportunidad de hacer justicia. «Iremos los 3», decidió Itzán finalmente.
Pero Luz se queda escondida hasta que sepamos que es seguro. ¿Entendido? La niña asintió solemnemente. Cuando cayó la noche, los tres partieron hacia el desfiladero bajo una luna nueva que apenas iluminaba el camino. Luz los guió por senderos que Esperanza no sabía que existían, moviéndose con la confianza de alguien que conocía cada piedra y cada arbusto. El desfiladero de las Tres Cruces era un cañón angosto flanqueado por paredes rocosas que se alzaban como dientes hacia el cielo. Durante el día era un lugar hermoso, lleno de sombras frescas y el sonido del agua corriendo entre las piedras. De noche era un lugar siniestro, lleno de ecos y formas amenazantes. Se escondieron detrás de una formación rocosa que les permitía ver la entrada principal del desfiladero sin ser detectados. No tuvieron que esperar mucho. Alrededor de medianoche llegaron los primeros jinetes. Esperanza reconoció inmediatamente a don Patricio y a Benito Vázquez. Los acompañaban otros 3 hombres que no pudo identificar en la oscuridad. Todos llevaban rifles y parecían estar esperando algo. Media hora después llegaron los apaches. Eran 5 guerreros montados y se movían con la silenciosa fluidez de gatos salvajes. El líder era un hombre alto con plumas en el cabello y pintura de guerra en el rostro. Se acercó a don Patricio sin mostrar ningún signo de amistad o respeto. ¿Trajeron las armas?, preguntó en español entrecortado. Por supuesto, respondió don Patricio con esa sonrisa falsa que Esperanza ahora sabía que escondía. ¿Trajeron el oro? El intercambio fue rápido y eficiente. Los apaches entregaron varias bolsas de cuero que obviamente contenían monedas y don Patricio les entregó una caja de rifles que habían estado escondida detrás de las rocas. La próxima entrega será en 2 semanas, dijo don Patricio. Mismo lugar, misma hora. ¿Y la viuda?, preguntó el líder apache de repente. Esperanza sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué viuda?, preguntó don Patricio, aunque su voz sonaba tensa. La mujer del hombre que matamos la última vez. He escuchado que la niña está hablando otra vez. Es solo rumor, replicó don Patricio rápidamente. Pero si se convierte en problema, me encargaré de ello. Más vale, no queremos testigos que puedan causar problemas. El intercambio terminó y ambos grupos se dispersaron en direcciones opuestas. Esperanza, Itzán y Luz permanecieron escondidos hasta estar seguros de que todos se habían ido. «¿Lo escuchaste?», murmuró Esperanza cuando finalmente salieron de su escondite. «Ahora tenemos la prueba». «Tenemos la prueba», confirmó Itzán, «pero también tenemos un problema más grande. Saben que Luz está hablando. Van a venir por ustedes muy pronto. Entonces tenemos que actuar rápido», dijo Luz con esa determinación que ya se estaba volviendo familiar. «¿Qué propones?», preguntó Esperanza. Su hija la miró con ojos que brillaban en la oscuridad. «Propongo que hagamos algo que don Patricio nunca va a esperar», dijo. «Propongo que digamos la verdad». El domingo por la mañana, cuando todo el pueblo se reunía para la misa, Esperanza, Itzán y Luz caminaron hacia la iglesia con el corazón latiendo como tambores de guerra. Esperanza llevaba en su bolso una carta que había escrito durante la noche, detallando todo lo que habían visto y escuchado. Luz llevaba en su pequeña mano los dibujos que había hecho sobre aquella noche terrible, dibujos que ahora tenían sentido para cualquiera que los viera. El padre Miguel estaba comenzando la homilía cuando Esperanza se puso de pie en medio de la congregación. El murmullo de sorpresa se extendió por toda la iglesia como ondas en un estanque. «Padre Miguel», dijo con voz clara y fuerte, «tengo algo que decir a toda la comunidad». El sacerdote, un hombre mayor con cabello blanco y ojos bondadosos, la miró con preocupación. «Esperanza, hija, ¿estás bien? ¿Puedes hablar conmigo después de la misa?» «No, padre, esto no puede esperar».
Don Patricio se había puesto rígido en su banco de la primera fila. Benito Vázquez había comenzado a moverse nerviosamente hacia la puerta lateral. «Mi hija va a hablar», continuó Esperanza, empujando suavemente a Luz hacia adelante. «Va a decirles la verdad sobre la noche que mataron a su padre». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Luz caminó hacia el frente de la iglesia con pasos firmes, sin mostrar ningún signo del miedo que había mantenido su voz prisionera durante tantos meses. «Esa noche», comenzó con voz clara como campana, «vi a don Patricio y al señor Benito con los hombres que mataron a mi papá». La conmoción fue inmediata. Voces alzadas, exclamaciones de sorpresa, el sonido de gente poniéndose de pie. «¡Eso es mentira!», gritó don Patricio levantándose de su asiento. «Esta niña está loca. No ha hablado en meses. Estoy hablando ahora», replicó Luz con calma, «y estoy diciendo la verdad. Nadie va a creer las fantasías de una niña traumatizada», bramó Benito Vázquez. «Tal vez no», intervino Itzán, poniéndose de pie. «Pero sí van a creer lo que vimos anoche en el desfiladero de las Tres Cruces». El rostro de don Patricio perdió todo el color. «Anoche», continuó Itzán dirigiéndose a toda la congregación, «estos hombres vendieron rifles militares a los apaches, los mismos rifles que después usarán para atacar caravanas como la que llevaba Manuel Morales». «¡Mentiras!», gritó don Patricio, pero su voz había perdido toda autoridad. «No pueden probar nada». «Puedo probar todo», dijo una nueva voz desde la entrada de la iglesia. Todos se volvieron para ver al sheriff Thompson, que acababa de llegar de la ciudad vecina. No venía solo. 3 de sus hombres lo acompañaban, y todos tenían las armas desenfundadas. «Recibí un mensaje muy interesante esta mañana», continuó el sheriff, caminando lentamente hacia el altar. «Un mensajero me trajo una carta muy detallada de la señora Morales, y decidí que valía la pena investigar». Esperanza sintió una oleada de alivio. Había enviado la carta con Itzán la noche anterior, apostando todo a que el sheriff sería honesto. «Así que anoche mis hombres y yo estuvimos vigilando el desfiladero», continuó Thompson, «y vimos exactamente lo que esta valiente mujer describió en su carta». Don Patricio y Benito intercambiaron una mirada de pánico puro. «Ahora, señores», dijo el sheriff con voz deceptivamente amable, «van a venir conmigo sin problemas, o van a venir de la manera difícil. Ustedes eligen». La respuesta de don Patricio fue sacar una pistola del interior de su chaqueta y apuntar directamente a Luz. «Si doy un paso, la niña muere», gritó, el sudor goteando por su frente. «Y luego su madre, y luego el indio». Pero don Patricio había cometido un error fundamental. Había subestimado el vínculo que se había formado entre Itzán y la familia Morales. En un movimiento que fue demasiado rápido para que el ojo lo siguiera, Itzán se lanzó hacia adelante. No fue hacia don Patricio, sino hacia Luz, empujándola fuera del camino de la bala justo cuando el arma se disparó. El sonido del disparo en el espacio cerrado de la iglesia fue ensordecedor. Luz rodó por el suelo, ilesa. Esperanza gritó, y don Patricio se volvió para disparar de nuevo. Esta vez fue el sheriff quien actuó, pero ya era demasiado tarde. Itzán había recibido la bala en el pecho. Cayó de espaldas, mirando hacia el techo abovedado de la iglesia, mientras una mancha roja se extendía por su camisa. El sheriff y sus hombres arrestaron a don Patricio y Benito, mientras la congregación se arremolinaba en estado de shock. Pero Esperanza solo tenía ojos para el hombre que había salvado a su hija. Se arrodilló junto a Itzán, presionando sus manos contra la herida en un intento desesperado de detener el sangrado. Luz se acercó tambaleándose, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué?», susurró Esperanza. «¿Por qué lo hiciste?». Itzán sonrió débilmente, su mano buscando la de ella. «¿Por qué?», murmuró con voz cada vez más débil. «Finalmente encontré una causa por la que valía la pena luchar». Sus ojos,
se movieron hacia Luz. Y porque ella necesitaba recuperar su voz, no podía dejar que se la quitaran otra vez. La mano de Itzán se relajó en la de Esperanza. Su respiración se hizo más superficial. Cuídala bien, fueron sus últimas palabras. Y entonces se fue. Luz se dejó caer junto al cuerpo inmóvil de Itzán, las lágrimas que había guardado durante meses finalmente corriendo libremente por sus mejillas. «Papá Itzán», susurró, usando un nombre que nunca le había dicho en vida. «Gracias por devolverme las palabras». Esperanza abrazó a su hija mientras ambas lloraban al hombre que había llegado como un extraño y había muerto como familia. 5 años después, en una tarde dorada de octubre, Esperanza y Luz caminaban hacia el cementerio que se alzaba en la colina detrás del pueblo. Llevaban flores silvestres en las manos, para Manuel y para Itzán, que descansaban uno junto al otro bajo 2 sencillas cruces de madera. Luz ahora tenía 14 años y había crecido hasta convertirse en una joven hermosa y elocuente. Había testificado en el juicio de don Patricio y Benito Vázquez, y su testimonio había sido instrumental para enviarlos a prisión de por vida. Su historia se había convertido en leyenda en toda la región. La niña que perdió la voz por el trauma y la recuperó por el amor. «¿Crees que él puede vernos?», preguntó Luz, arrodillándose para poner las flores en la tumba de Itzán. «Creo que sí», respondió Esperanza. «Creo que nos ve. Y creo que está orgulloso. El pueblo había cambiado mucho desde aquella mañana terrible en la iglesia, sin don Patricio controlando el comercio y manipulando las relaciones con las tribus. Se había llegado a un acuerdo de paz con los apaches de la región. Ya no había ataques a las caravanas, ya no había miedo constante, y Esperanza había encontrado una nueva vida. Trabajaba como traductora y mediadora entre el pueblo y las tribus, usando las lecciones que Itzán le había enseñado sobre la comunicación sin palabras. Era trabajo importante, trabajo que salvaba vidas. «Mamá», dijo Luz de repente, «¿alguna vez te arrepientes de no haberte ido cuando pudiste?». Esperanza consideró la pregunta mientras observaba las montañas que se alzaban en la distancia, pintadas de dorado por el sol del atardecer. «No», dijo finalmente. «La verdad necesitaba ser contada. Tu padre necesitaba justicia y tú necesitabas recuperar tu voz. Itzán decía que a veces el silencio es más poderoso que las palabras», murmuró Luz. «Tenía razón, pero también decía que cuando llega el momento de hablar, hay que tener el valor de hacerlo». Madre e hija permanecieron en silencio durante unos minutos más, despidiéndose de los 2 hombres que habían dado forma a sus vidas de maneras muy diferentes, pero igual de profundas. «Mamá», dijo, «cuando tenga hijos, les voy a contar la historia del hombre silencioso que nos enseñó que a veces la verdad vale más que la vida». «Y yo les voy a contar», respondió Esperanza, «la historia de la niña valiente que encontró su voz cuando más la necesitaba el mundo». Bajaron de la colina tomadas de la mano, sus voces mezclándose con el viento del desierto que llevaba sus palabras hacia las montañas, donde las estrellas comenzaban a aparecer como pequeñas promesas de esperanza en el cielo que se oscurecía. Cuando finalmente se volvieron para irse, Luz tomó la mano de su madre. El silencio había terminado, la verdad había triunfado, y el amor había dejado una marca indeleble en 2 corazones que habían aprendido que a veces los extraños se convierten en familia, y que la familia es cualquier persona dispuesta a luchar por proteger tu derecho a tener voz. En la distancia, el viento llevaba el eco de una canción que Manuel solía cantar, mezclándose con el silbido suave que Itzán hacía cuando tallaba madera. Era como si ambos hombres hubieran encontrado una manera de seguir cuidando a las 2 mujeres que habían dejado atrás,
y en el pueblo abajo, donde las luces comenzaban a encenderse en las ventanas, la gente contaba en susurros la historia de la viuda valiente y la niña silenciosa que habían cambiado todo con el poder de la verdad. Era una historia que se contaría durante generaciones, una historia sobre el coraje, el sacrificio y la manera en que el amor puede transformar el silencio en la voz más poderosa de todas.